Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, Dios les bendiga. Les saluda vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional. Les damos la más cordial bienvenida a este breve estudio que realizaremos en el día de hoy. Una pregunta que probablemente usted y yo hemos recibido muchas veces es: ¿y por qué soy cristiano? De eso precisamente me gustaría hablarles en el día de hoy. ¿Por qué soy cristiano? Obviamente no hablo necesariamente presentando lo que les comentaré como una especie de fórmula mágica que es de cumplirse cada uno de estos puntos, una persona necesariamente será cristiana. Sin embargo, simplemente lo planteo como puntos que es positivo de tener en cuenta, puntos que es positivo de considerar. Pero por supuesto, todo esto teniendo en cuenta como base que el primerísimo lugar por el cual somos cristianos es porque hemos sido escogidos por Dios, hemos sido llamados por Dios, tal como lo dice el libro de la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Hemos sido llamados por Dios. Por lo tanto, todo lo que hemos de mencionar en estos minutos hay que analizarlo desde esa perspectiva, de que si somos cristianos es en primerísimo lugar por la gracia de Dios. Pero que por supuesto todo esto se trasunta en algo evidente, en algo que debe ser visible al resto de las personas. Bueno, en primer lugar, Dios se ha manifestado. ¿Por qué soy cristiano? Porque Dios se ha manifestado de manera concreta en todos los aspectos de nuestra vida. Dios se ha manifestado no, tanto física como espiritualmente. Físicamente me refiero en Cristo, por mí, por usted. Primero, en su revelación directa, se presentó espiritualmente ante el pueblo judío, desde Abraham en adelante, etcétera, o incluso con Abraham, y posteriormente, por supuesto, con Cristo. Pero aún así, pese a que se presentó de esa manera originalmente, ahora también se presenta ante nosotros. ¿De qué manera? También espiritual. No nos dejó solos y se presenta ante nosotros con la Biblia. O sea, por lo tanto, no es el Dios cristiano, el Dios en el que usted y yo creemos, no es un ser simplemente abstracto, lejano, o en la filosofía dirían un ser metafísico, que no tiene contacto alguno con las personas que le siguen, sino es un Dios que está presente, concreto, real, vigente, incluso en el día de hoy, pese a que Cristo vivió hace casi 2000 años acá en la tierra. O sea, no es un ser distante, sino, pese a que no le podemos ver físicamente, sino que no nos ha dejado solos, a diferencia de lo que plantea el resto de las demás religiones. Pero un segundo punto es que una vez ya revelada la base del cristianismo, ha sido la influencia más benigna el cristianismo para toda la historia de la humanidad en todo aspecto. Ninguna otra fe ha dado tanto al mundo como la fe cristiana, ya sea en la educación, en la ayuda y amor al prójimo, en cosas ya cotidianas, desde ayuda al pobre, al necesitado, hospitales, centros educativos, etcétera. En lo que usted piense, en lo que se trata de ayuda al prójimo, nadie supera al cristianismo. Nadie, ni nada, ninguna otra organización humana supera en cualquier aspecto de ayuda al prójimo como lo hace el cristianismo. Pregúntese usted, si bien, ¿cuántos centros educativos, ya sea colegios, escuelas, universidades, jardines para menores, han sido creados por otras religiones comparados en relación al cristianismo? Probablemente un porcentaje ínfimo. Centros hospitalarios, centros de atención médica, becas de estudios, lugares de ayuda para niños, ancianos, gente desvalida. En todo, en absolutamente en todo, el cristianismo es infinitamente superior. No tiene comparación. Nadie le hace ni la más mínima sombra a la ayuda que ha entregado el cristianismo a la humanidad, a su prójimo. Por lo tanto, eso ya de por sí demuestra la superioridad
que tiene el cristianismo en este aspecto. Y lo mismo nos lleva a la razón de todo esto como un tercer punto. La ética y la moral cristiana es por lejos la más perfecta. La moral enseñada por Jesús, la cual ha sido tomada por gente incluso no particularmente cristiana, por así denominarlo, como por ejemplo uno de los redactores de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Él, si bien no se adhería particularmente a ninguna iglesia, reconocía que el sistema ético enseñado por Jesús era el más perfecto de toda la historia de la humanidad. Y por supuesto tenía toda la razón. Obviamente lamento que el señor Jefferson no haya adherido a la fe cristiana como usted o yo lo hemos hecho. Pero ya el hecho, algún grado de legitimidad a la ética y moral cristiana le da el hecho de que alguien que, sin adherir a una iglesia particularmente, reconoció que las enseñanzas de Cristo eran la base ética de la sociedad y que era la mejor manera de darle una conducta ética al ser humano. O sea, porque, entre otros puntos, más allá de lo que opina el señor Jefferson, si no basta con abrir las páginas de la Biblia, la ética y la moral cristiana da la base para dejar de lado muchos aspectos negativos de la vida del ser humano. Por ejemplo, el racismo. Vamos a Génesis. Todos hemos sido creados todos por Dios. O si se trata de Cristo, todos, Cristo murió por todos nosotros, independiente de nuestras razas, de nuestro color de piel, de nuestro origen étnico, lo que sea. Murió por cualquiera de nosotros. No hay distingo en eso. Incluso, la Biblia nos hace un gran favor al no mencionar incluso los rasgos tal vez un tanto, o mejor dicho, llamémoslo físicos, por ejemplo, del aspecto físico de Jesús. La Biblia no nos dice nada al respecto de si Jesús era alto, bajo, de pelo y de piel clara, oscura, etc. No. Precisamente uno de los posibles motivos para los que ello haya sucedido era para que lo que importara de Cristo fuesen sus enseñanzas, no su aspecto físico. Y precisamente así entonces, no darle ínfulas de superioridad a personas que compartan ese mismo aspecto físico. Por lo tanto, tal vez una de las mejores cosas respecto de lo que nos relata la Biblia, en las cuales la Biblia guarda silencio, es precisamente sobre el aspecto físico de Cristo. Si no, insisto, finalmente convertiríamos el aspecto en una cuestión de casi fetichería, como que quien más se parece físicamente a Cristo fuese mejor creyente, cosa que por supuesto no es así. Entonces, la misma Biblia nos habla de que todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, si usted es cristiano, no puede haber lugar para el racismo. En segundo lugar, también está dejada de lado la xenofobia, gracias a la fe cristiana. No hay judío ni hay griego, todos somos uno en Cristo Jesús. No hay pueblos, si bien es cierto, Dios llamó originalmente al pueblo de Israel, pero bueno, posteriormente la salvación llegó a todo el mundo. Y como está claro en las páginas del Nuevo Testamento, deja de ser un factor determinante para la fe cristiana si la persona, el creyente, era alguien que fuese descendiente de Abraham o no lo fuese. Lo importante era la fe en Cristo Jesús. Un tercer punto es al respecto de dejar cosas negativas de lado. Deja de lado también, aunque muchos van a discrepar por ignorancia en este punto, en la discriminación, en la dignidad que se le da, por ejemplo, a la mujer. Los primeros testigos, hoy en día especialmente que está de moda el tema del feminismo mal entendido, que en algunos casos llega lamentablemente, como bien saben, a la violencia, la Biblia le da suma dignidad a la mujer. En primer lugar, le dio la bendición de ser ella la procreadora, la madre, la persona que da vida. Piénsenlo así, como lo he dicho tal vez en alguna otra oportunidad. Dios, o Cristo se encarnó en tuvo una madre, no tuvo un padre biológico. Tuvo un padre, claro, legal, por así decirlo, José, pero madre no se privó de dicha bendición. ¿Qué mayor bendición, por lo tanto, decir, o qué muestra de dignidad hacia la mujer, que decir que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, llegó al mundo por medio de una mujer? Por lo tanto, todas las acusaciones que pueden haber al respecto, con solo ese aspecto, acusaciones de que el cristianismo bíblico puede ser un machista que deja de lado a la mujer y a la importancia fundamental de su rol, ya el solo hecho de poder dar vida,
Ustedes y yo, que somos los que somos varones, digamos, obviamente no podemos entender eso a plenitud, porque nunca vamos a dar lugar a una vida. Ese es un don, una bendición que Dios le permitió solo a la mujer. Mientras que, y por lo tanto, eso es algo que le da dignidad a la vida humana. En este caso, a la vida de la mujer. ¿No? El solo hecho ya de poder dar vida. No, por lo tanto, no hay lugar para el supuesto machismo del cual siempre se ataca el cristianismo. Simplemente el hombre y la mujer tienen roles distintos a la luz de la Biblia, como lo puede suceder en cualquier aspecto de la vida cotidiana. Pero imagínense, ¿qué mayor muestra de dignidad, en este caso, hacia el género femenino, hacia la mujer, que el hecho de que Cristo mismo haya tenido una madre, siendo que biológicamente padre no tuvo? La discriminación, por lo tanto, ya sea por sexo, por raza, por nacionalidad, tampoco tiene lugar si es que usted abre las páginas de la Biblia. La Biblia le da dignidad a todo el ser humano, en el espectro de su vida humana, todo tipo de trabajo. Y precisamente como resultado de darle dignidad a la mujer y al hombre, darle distintas labores, eso queda lugar a algo fundamental para nuestra sociedad, para nuestro mundo actual. Y bueno, lo ha sido siempre, la familia. Le da importancia, la ética y la moral cristiana le dan un rol fundamental, basal a la importancia de la familia. Precisamente, ¿cree usted que es coincidencia que este mundo secularizado que se nos está tratando de imponer por medio de las leyes, lo primero que quiere destruir es la familia formada por un hombre y una mujer? Precisamente porque destruir la familia es destruir nuestra sociedad, que lamentablemente en muchas partes lo está consiguiendo. Bueno, eso es otro tema de discusión, pero los frutos están a la vista. La familia, ¿qué otro? Nuevamente, volvamos al ejemplo que daba de María, la madre de Jesús. O sea, a Jesús también, a Dios hecho hombre, le dio la bendición también de tener una familia, un ejemplo para nosotros también. Por lo tanto, precisamente la familia, de hecho, recuerden, la familia es la primera institución creada por Dios, incluso antes que el pueblo de Israel, incluso, por supuesto, antes que la iglesia cristiana misma. La primera institución creada por Dios. En las primeras páginas de la Biblia ya tenemos a la familia. ¿Qué otra religión, qué otro sistema humano que no tenga al cristianismo como base le da esa importancia a la familia? Ninguno, absolutamente ninguno. Pero respecto de la ética y la moral, la pregunta obvia es, ¿puede actuar mal un cristiano? ¿Puede tener un actual inmoral o antiético? Eventualmente sí, esperemos que no, pero claro, sabemos que en la vida real que eso ha de suceder. Pero la diferencia es que, insisto, valga la redundancia, a diferencia de otras religiones, a diferencia de otros sistemas éticos y morales, si un cristiano actúa no ética, no moralmente, sabemos con ciencia cierta, a la perfección, sabemos que es un mal cristiano. Una pregunta que también hice en alguna ocasión, en este mismo espacio. Si es que un ateo actúa inmoralmente, ¿es un mal ateo? No, de ninguna manera, simplemente es un ateo que actúa de manera inmoral, nada más. ¿Por qué? Porque él no tiene una base objetiva, no tiene lo que nosotros llamamos Biblia, los 10 mandamientos, el Sermón del Monte, que le dice y nos deja claro a usted y a mí qué es lo que es moral, lo que es inmoral, que se debe respetar la vida. Por lo tanto, en ese sentido, un ateo, insisto, inmoral, el concepto de ateísmo vinculado a la moral es absolutamente irrisorio, ilógico. No se puede ser moral si es que no hay una base para la cual ser moral. Y el ser humano por sí solo, cuando ha tratado de dejar de lado a Dios, de su ética y de su moral, ha dejado más que claro que obtener una moralidad por sí solo no ha podido, lamentablemente. Como un cuarto punto, el cristianismo es una religión que de principio a fin está basada en el amor, el valor más fundamental que muchos pueden considerar hoy en día, independiente de la religión a la que pertenezcan, pero, incluso los ateos, pero, insisto, ¿cuál es la única y principal religión basada en el concepto del amor? No solo a Dios, lo cual obviamente es esperable que una religión espere el amor a Dios, sino también al prójimo y a uno mismo. Por ende, ahí se da lugar al altruismo, a la ayuda al prójimo desinteresada, sin esperar nada a cambio. Altruismo que es imposible obtener
de prácticamente todas las demás religiones, por supuesto, si dejamos de lado a Dios. No hay lugar para el altruismo. Precisamente porque un ateo, por ejemplo, están a favor del aborto de niños que han de nacer enfermos, especialmente el tema, lamentablemente ahora, o con problemas de salud como el síndrome de Down, lamentablemente, prácticamente en algunos países, precisamente porque se ha dejado de lado el amor altruista. Finalmente, ¿por qué en países como Finlandia ya prácticamente no nacen o no hay personas con síndrome de Down? ¿Por qué? Porque simplemente se enteran en una ecografía que la persona ha de nacer con síndrome de Down y se procede a un aborto de manera casi inmediata. Entonces, finalmente, están utilizando la eugenesia, la medicina, la están utilizando en vez de salvar vidas, la están utilizando para terminar con ellas. Insisto, eso no tiene lugar en la fe cristiana. ¿Por qué? Precisamente el altruismo, el amor desinteresado hacia la persona, independiente de las características físicas, económicas, las capacidades cognitivas que esta persona pueda tener. La Biblia nos dice que debemos amar al prójimo, tal cual, sin apellido, sin excepción, sin dar una descripción particular de cómo ha de ser ese prójimo. Pero también especialmente nos permite amarnos a nosotros mismos, mientras que otras religiones nos exigen inmolarnos, como lo sucedió, por ejemplo, el famoso ejemplo de los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial de Japón, o lamentablemente estas muertes, estos suicidios rituales prácticamente que se practican, que son lamentablemente, que han difundido el mundo musulmán estas últimas décadas. Ahí el cristianismo pide todo lo contrario. Es el Dios del cristiano el que se sacrifica por usted y por mí. Mientras que el Dios de los musulmanes, el Dios de los budistas, etcétera, en este caso eran los que esperaban que usted se sacrificara por él. Mientras tanto que a nosotros, Cristo se sacrificó por nosotros. Por eso podemos decir perfectamente que el cristianismo es muy superior al respecto. Por lo tanto, sin el cristianismo bíblico no hay razón para que haya un verdadero amor en el mundo actual. Todo el amor que podemos tener y que podemos llegar a conocer en el mundo actual, alguna vinculación directa o indirecta tiene con la fe cristiana. En un quinto punto, al estar basado en el amor también y en el altruismo, está como consecuencia obvia, esperable, el perdón. ¿Qué sería de este mundo sin el perdón? Lamentablemente, precisamente, el mundo secularizado no ve el perdón como un bien a alcanzar, sino simplemente como un hecho posible o como algo que eventualmente puede existir, pero que no es una bendición en sí misma, sino que el mundo actual nos promueve el rencor, el resentimiento y en muchos casos, lamentablemente, el odio, la venganza. No la justicia, sino la venganza. Entonces, mientras que el cristianismo enseña el perdón, recordemos las palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pese a que estaba sucediendo uno de los actos más horrendos de la historia de la humanidad, ¿qué estaba proclamando ahí Cristo? El perdón. Pensemos, ¿qué sería de este mundo sin el concepto del perdón cristiano que nosotros practicamos? Sería un mundo, con toda seguridad, mucho peor del cual hoy tenemos. En sexto lugar, el cristianismo. Soy cristiano porque el cristianismo es una religión que promueve la libertad. Un concepto que lamentablemente hoy en día se está confundiendo con libertinaje, con capricho. Nadie de los primeros cristianos mencionados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se hizo cristiano obligatoriamente. Todos fueron llamados por Cristo. Nadie fue apuntado con la espada para que se arrepintiese y pidiera perdón a Cristo. No. Todos fueron llamados y cada persona se acercó a Cristo, se postró ante Cristo, de los discípulos. Nadie fue obligado. De hecho, a tal punto que incluso los mismos que ya se habían declarado seguidores de Cristo, le traicionaron. ¿Cuántos de los 12 apóstoles traicionaron a Cristo? Probablemente la respuesta más directa que voy a recibir, y que de hecho he recibido en muchas ocasiones cuando hago esa pregunta a mis alumnos, es me dicen 1 o 12, sumando a Judas y a Pedro. Pero si lo piensa, todos los discípulos traicionaron a Cristo. Que no lo hayan vendido por 30 monedas de plata, que no lo hayan negado 3 veces, no quiere decir que no lo hayan traicionado. Sin embargo, ahí estuvo el perdón. Y por lo mismo, o sea, se mantuvo la libertad de estas personas. Cristo no los llamó precisamente a levantarse en armas para defenderle,
precisamente por el principio de la libertad. Por algo mismo, las personas que rechazaron a Cristo, y hubo personas que en la vida previa a la crucifixión rechazaron a Cristo mismo, como por ejemplo el joven rico. Él recibió el mensaje de Cristo y lamentablemente lo rechazó. Cristo no lo tomó, no lo obligó posteriormente a arrepentirse y que saliera de su mal camino. No, simplemente, lamentablemente para él, se alejó. Los mismos judíos, el pueblo entero, recordemos, el pueblo judío por completo se alejó, no fue obligado y no se acercó a Cristo. Y por eso no lo aceptaron nunca, hasta el día de hoy, lamentablemente. Y a causa de todo esto, los frutos están a la vista respecto de la libertad. Los principales promotores de la libertad en la historia, de todo tipo, la libertad de la esclavitud, de las ideologías políticas, prácticamente todos han sido cristianos. ¿Quién fue el líder del movimiento que abolió la esclavitud en el Imperio Británico, dándole la libertad a 18 millones de personas? William Wilberforce y su grupo de amigos cercanos, que eran todos considerados literalmente unos fanáticos religiosos locos. ¿Quiénes fueron los que lideraron el proceso para la liberación de los 6 millones de esclavos en Estados Unidos hasta que llegó el señor Lincoln? Devotos cristianos como señor Thaddeus Stevens, devoto cristiano, o también y todos sus círculos seguidores, que literalmente, o John Quincy Adams, que fue el primer presidente de Estados Unidos, que habló en contra de la esclavitud abiertamente, en su calidad de presidente. Precisamente lo hacía todo siempre basándose en su fe cristiana. Incluso Abraham Lincoln, que si bien es bastante dudoso cuál fue su fe hasta antes de llegar a la Casa Blanca, en su último discurso inaugural, o en su segundo discurso inaugural en 1865, solo un mes antes de morir, él dejaba claro que para él la guerra civil era un castigo de Dios por el pecado de la esclavitud. Por lo tanto, todas estas luchas, y bueno, en las luchas por los derechos civiles, el famoso Martin Luther King, que era un pastor cristiano, y así podría la lista ser interminable de personas que, insisto, basándose en su amor cristiano, lucharon por la libertad de todas las personas. Libertad que, insisto, no tiene razón de ser si no existe la fe cristiana. El cristianismo no nos habla solo de la libertad del pecado, de la cual, por supuesto, Cristo nos hizo libres, sino también, en este caso, como lo he mencionado, de la libertad civil. Por ejemplo, establecer leyes que le dan normas de conducta positivas a todos. Las normas de conducta, en este caso los mandamientos, como decía el Sermón del Monte, las enseñanzas de Cristo, ama a tu prójimo como a ti mismo, son vigentes y esperables para toda persona. Y por lo tanto, todos podemos obtener los beneficios y bendiciones de dicha libertad. La ley de Dios nos da, o las leyes de Dios, las enseñanzas de Cristo, nos da derechos y deberes a todos por igual. Las más grandes, insisto, luchas por la libertad del ser humano se han dado siempre en nombre del cristianismo o llevadas a cabo por cristianos. En un sexto punto, es una religión también el cristianismo, y por eso soy cristiano, que dignifica todas las áreas de la vida del ser humano. Por ejemplo, el estudio. Insisto, ¿quiénes fueron los principales difusores de la educación en la historia de la humanidad? Siempre han sido las iglesias cristianas. Las más grandes, importantes universidades, las primeras, las más antiguas, las mejores, todas siempre fundadas con la intención de formar, primero, obviamente en la época previa a la Reforma, formar sacerdotes, para posteriormente formar a los cristianos para la vida civil, para formar pastores, como universidades como Harvard, Princeton, fundada por pastores, John Harvard, un pastor puritano, etc. Entonces, dignificaban, el cristianismo, por lo tanto, dignificaba también en aquella época el conocimiento, la capacidad del ser humano para estudiar. También dignifica el trabajo tanto físico como intelectual. Le concede al ser humano el derecho también, por ejemplo, como se ve claramente en los 10 mandamientos, el derecho a poseer propiedad y el derecho a obtener remuneración remuneración económica por su trabajo. Recordemos lo que nos dice la Biblia: el obrero es digno de su salario. El cristianismo también ha promovido la cultura, precisamente porque se esmeró tanto Martín Lutero, después de que tradujo la Biblia, en que fuesen fundadas numerosas escuelas cristianas,
precisamente para que la gente aprendiera a leer masivamente y así pudiesen acercarse a las páginas de las Sagradas Escrituras. Si no, ¿qué sentido habría tenido traducir la Biblia al alemán en el caso de Lutero si es que la gente no hubiese sabido leer? Habría sido un trabajo casi inoperante, solamente para una élite, pero precisamente Lutero hizo todo el esfuerzo para que los príncipes alemanes abrieran el conocimiento y lo sacaran de la élite en la cual estaba encerrado y así permitir el conocimiento para todos. Y lo cual permitió que el conocimiento en general, no solo bíblico, porque por supuesto usted aprende a leer, si aprende a leer como con Biblia en mano, como gracias a Dios fue mi caso, también va a poder obtener conocimiento de cualquier área de la vida humana. El cristianismo bíblico lo proclamó la Reforma del siglo XVI en todas sus áreas, luteranas, calvinistas, zwinglianas, etcétera, posteriormente en Inglaterra. Las reformas lo ratificaron. El conocimiento y el estudio debe ser difundido. Por eso soy cristiano. En un séptimo punto, aunque pueda resultar un tanto obvio, ¿por qué soy cristiano? Porque es real. Especialmente por su fundación basada en Cristo, alguien que murió crucificado. Si el cristianismo fuese falso, no habría sido fundado en nombre de alguien que murió de esa manera. Piénsenlo así, ¿qué lógica habría tenido fundar una religión falsa diciendo que siguen las enseñanzas de una persona que murió crucificada, que murió traicionado por sus seguidores más directos, que fue negado por un país completo, por una ciudad completa, en donde todo el mundo reclamaba y exigía su asesinato? Por eso se puede decir incluso, desde un punto de vista historiográfico, que la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, es uno de los hechos sucedidos en la historia antigua más creíbles que hayan sucedido. ¿Por qué? Porque no hay ningún motivo para inventar algo como eso, si es que eso fuese mentira. Piénselo así. ¿Cree usted que los primeros cristianos, especialmente de los primeros 2 siglos, iban a ser, y con razón aún, mayor razón aún, los apóstoles, iban a ser gente tan tonta, por decirlo en palabras bonitas, como para entregar sus vidas y arriesgar sus vidas en nombre de una fe fundada por alguien que no tuvo una existencia real? ¿Haría usted eso? ¿Haría yo eso? Con toda seguridad que no. Por lo tanto, insisto, la fundación del cristianismo en Cristo le da una base histórica, real, creíble a nuestra fe. Insisto, por lo que les acabo de mencionar, la crucifixión de Cristo es probablemente de los hechos del mundo antiguo, antes de que existiesen los registros por escritos ya más formales, especialmente desde la Edad Media en adelante, es uno de los hechos históricos de Dios más creíbles de la historia. Insisto, ¿quién iba a tener en su sano juicio la idea de inventar una religión falsa en base a una persona que murió asesinada después de haber sido traicionado? Eso es algo que cualquier persona con el más mínimo sentido común no habría hecho, ni siquiera en el día de hoy. Por lo tanto, estimados amigos y hermanos, no hay alternativa. No solo por ser la religión revelada por Dios, sino por los frutos que ha tenido en donde ha estado y está presente. El cristianismo es infinitamente superior en todo. Basta con ver un mapa. Abra un atlas, un mapa, o busque en internet y mire un mapa político, como se les llama, y vea todos los países en donde hay índices razonables de educación, de libertad, de conocimiento, de dignidad del ser humano. Va a ver que ahí está el cristianismo presente. Y precisamente, a menor cristianismo, menor libertad. A menor cristianismo, menor derecho a disidencia ha existido. Si no, recuerden, los que tienen la edad mía o más, la Unión Soviética. Precisamente donde el cristianismo fue, y en todo el mundo de la cortina de hierro, donde el cristianismo fue atrozmente perseguido. Incluso el cristianismo le concede a usted hoy libertad para no ser cristiano si es que así usted lo desea. No es, insisto, eso hace insistir en que el cristianismo, por lo tanto, es al respecto superior en todo. Por eso, nuevamente, demos gracias a Dios de que nos dio la bendición de conocerle y así ser cristianos. Por todo esto, hermanos, soy cristiano y espero que ustedes también. Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.